En lo más profundo de un valle olvidado por el tiempo, rodeado de colinas verdes y caminos de tierra que parecían no tener fin, se encontraba un pequeño pueblo llamado San Miguel de los Campos. Sus casas eran sencillas, construidas con adobe y techos de tejas rojas que relucían con los primeros rayos del sol de la mañana. Entre sus habitantes, la vida transcurría lenta, marcada por la devoción a la Virgen de Guadalupe y la rutina de los trabajos en el campo. Cada amanecer, los aldeanos se reunían en la pequeña capilla del pueblo, un lugar humilde pero lleno de historia y fe, donde las velas parpadeaban con el viento y los rezos se mezclaban con el aroma del incienso. Pero no todos compartían esa devoción. Entre los hombres del pueblo, destacaba Juan, un campesino de mirada intensa, manos curtidas por los años de trabajo en la tierra y un corazón endurecido por la incredulidad. Juan no creía en milagros ni en santos, y mucho menos en la Virgen que para sus vecinos representaba protección y esperanza. Para él, la fe era un concepto débil, un refugio para los que temen enfrentarse a la realidad de la vida y sus dificultades. Durante años, se había burlado en silencio de las procesiones, de los cantos y de las plegarias que llenaban la capilla de San Miguel cada domingo. Aquella mañana, sin embargo, algo diferente latía en su corazón, aunque él todavía no lo sabía. Un sentimiento de rabia contenida creció con cada paso que daba hacia el campo donde los aldeanos solían dejar flores y velas ante la imagen de la Virgen. La bruma del amanecer cubría el terreno como un manto gris, y los primeros rayos de sol apenas iluminaban el rostro decidido de Juan. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la furia acumulada durante tantos años de ignorancia voluntaria y escepticismo. «Ya basta de toda esta tontería», murmuró entre dientes, con la voz áspera y seca, mientras observaba la vieja imagen de la Virgen que había sacado de la capilla. Sus ojos se entrecerraron y un gesto de desprecio se dibujó en su rostro. La imagen estaba sucia, con barro pegado en sus bordes, como si el tiempo y el abandono quisieran recordarle que hasta los símbolos más sagrados podían deteriorarse. Pero para Juan, aquel deterioro no era más que una excusa para justificar lo que estaba a punto de hacer. El campo se extendía ante él, amplio y silencioso, con el viento moviendo suavemente las espigas de trigo y los árboles que bordeaban los senderos. No había nadie cerca, los aldeanos todavía dormían o rezaban en la capilla, ajenos a lo que estaba por ocurrir. Juan caminó unos pasos, la imagen de la Virgen firmemente sujeta en sus manos, mientras su mente repasaba las veces que había escuchado a la gente hablar de milagros y señales divinas. Mentiras, todo es mentira, pensó, pero incluso al decirlo, un escalofrío recorrió su espalda. Era como si algo invisible ya lo estuviera observando, como si cada movimiento que realizara quedara registrado por una mirada silenciosa. Al llegar al lugar que había elegido, un terreno ligeramente elevado donde la tierra era más suave y fácil de cavar, Juan comenzó a preparar el agujero. Cada golpe de la pala sobre la tierra seca resonaba en el valle como un eco de su ira. La imagen de la Virgen se balanceaba levemente entre sus manos, y por un instante, la luz del sol iluminó el rostro de la figura, mostrando un semblante sereno y lleno de paz que contrastaba con la tormenta interna de Juan. A pesar de su escepticismo, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Mientras cavaba, recordó las historias que su abuela le contaba cuando era niño. Hablaba de milagros inexplicables, de apariciones y señales que cambiaban vidas. Juan siempre se había reído de esas historias, considerando las fantasías de viejas. Pero ahora, con cada palabra, sentía una mezcla de miedo y tensión que no podía explicar. Era como si la tierra misma resistiera sus intentos de enterrar la imagen, como si algo más grande, invisible, le hablara a través del silencio del campo. El cielo comenzó a cubrirse de nubes, y el viento aumentó, llevando consigo hojas secas y polvo. Juan, con el rostro endurecido, apenas notó cómo su respiración se aceleraba. «Esto terminará rápido», murmuró. Pero en su interior, una voz desconocida parecía susurrar: «No todo lo que enterramos desaparece. Algunos ojos siempre están mirando». Juan se detuvo un momento, y por primera vez en muchos años, la duda penetró su corazón. ¿Quién lo estaba observando? ¿Era su imaginación, o algo mucho más real? Sin saberlo, a unos metros detrás de él, entre los árboles que delimitaban el campo, una figura comenzaba a aparecer con una luz que parecía surgir del cielo mismo. Vestida de blanco y rojo, con una presencia que irradiaba paz y autoridad al mismo tiempo, Jesús lo miraba en silencio, sin juicio, solo observando cada uno de sus movimientos. Juan no lo veía aún, pero su espíritu comenzaba a sentir la presencia de algo que no podía ignorar. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso,
cargado de una energía que lo obligaba a detenerse y enfrentarse a lo que siempre había rechazado: la fe. El corazón de Juan latía con fuerza, mezcla de ira, confusión y un miedo que no podía nombrar. La imagen de la Virgen, ahora en sus manos, parecía emitir un brillo tenue, casi imperceptible, pero suficiente para que su mente racional empezara a tambalearse. La misma tierra que preparaba para enterrarla parecía resistirse, como si la fe que representaba tuviera vida propia. Y en ese instante, el campesino ateo comenzó a darse cuenta de que aquel acto que había planeado con tanta furia no sería algo sencillo de olvidar. El escenario estaba preparado. El campo silencioso, las nubes que cubrían el sol, el viento que arrastraba el polvo y la sombra de Jesús que todavía permanecía oculta, pero que lo vigilaba con paciencia. Todo indicaba que aquel día no terminaría como Juan había imaginado. Lo que estaba por venir no era solo un acto físico de enterrar una imagen, sino un momento que marcaría el inicio de una transformación que cambiaría su vida para siempre. Y así, con las manos firmes pero temblorosas, con el corazón lleno de incredulidad y un temor que no podía nombrar, Juan levantó la imagen de la Virgen, listo para enterrarla, sin saber que Jesús lo estaba mirando, observando cada movimiento, cada pensamiento, y preparándose para mostrarle que ningún corazón cerrado a la fe está completamente fuera del alcance del milagro. La ira del corazón. El sol apenas se asomaba entre las colinas de San Miguel de los Campos, tiñendo los campos con tonos dorados y verdes, pero para Juan, aquel amanecer no traía la calma habitual. Su corazón ardía de ira, una furia contenida durante años que ahora buscaba una salida. Cada paso que daba sobre la tierra húmeda del campo parecía hacer eco de su resentimiento, resonando en el valle silencioso como un tambor de advertencia. La imagen de la Virgen de Guadalupe temblaba entre sus manos, cubierta de barro y polvo, un reflejo de la indiferencia y el desprecio que Juan sentía hacia todo lo que representaba la fe. Su respiración era rápida, entrecortada, y cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparado para ejecutar el acto que había planeado durante días. No era solo un impulso momentáneo, era la culminación de años de incredulidad y de burlas silenciosas hacia los aldeanos que, con fe inquebrantable, colocaban flores y velas ante la pequeña capilla. «Ya basta de toda esta farsa», murmuró Juan, con la voz áspera, mientras sus dedos se aferraban con fuerza a la imagen. Sus ojos brillaban con una mezcla de odio y determinación, y su corazón latía con tal intensidad que parecía querer salirse de su pecho. Cada palabra que pronunciaba era un golpe contra la fe que él nunca había querido comprender. Caminó hacia el centro del campo, donde la tierra era más blanda y fácil de cavar, arrastrando los pies como si cada paso fuese una declaración de desafío contra lo divino. Los árboles cercanos crujían con el viento, y los pájaros guardaban silencio, como si la naturaleza misma supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Juan no miraba alrededor, no necesitaba testigos. Su mente estaba consumida por la rabia, y su corazón, cerrado durante tanto tiempo, no reconocía otra emoción que no fuera la ira. Mientras cavaba, la tensión dentro de él aumentaba. Cada palada de tierra parecía simbolizar su rechazo a la devoción de los vecinos y a todo lo que la Virgen representaba: protección, esperanza y amor incondicional. La tierra volaba a su alrededor, formando nubes de polvo que se mezclaban con el sudor de su frente y los restos de barro en la imagen que sostenía. «Que se quede aquí para siempre», gritó, golpeando la tierra con la pala con una fuerza que hacía temblar el campo. Su voz retumbaba entre las colinas, pero no llegó a los oídos de nadie. Solo el silencio acompañaba su acto de desafío, y la sensación de que algo más lo observaba, aunque él se negaba a admitirlo. Por un instante, Juan se detuvo y miró la imagen en sus manos. La luz del sol iluminó suavemente el rostro sereno de la Virgen, y aunque trató de ignorarlo, un escalofrío recorrió su espalda. Era como si aquella figura, cubierta de barro pero aún intacta, tuviera una vida propia y supiera lo que él estaba a punto de hacer. Su orgullo lo empujaba a continuar, pero su interior comenzó a experimentar una primera grieta, un pequeño resquicio de duda y temor que intentaba abrirse paso en medio de su ira. El campo estaba silencioso, salvo por el crujir de la tierra bajo la pala y el susurro del viento entre los árboles. Juan cavaba sin mirar atrás, pero la sensación de ser observado se intensificaba con cada movimiento. No podía verlo, no quería verlo, pero su espíritu comenzaba a percibir algo que sus ojos negaban: la presencia de alguien que no estaba allí, alguien que esperaba pacientemente, sin juicio, solo observando. El tiempo parecía detenerse. Cada segundo que pasaba, cada palada de tierra removida, aumentaba la tensión en el ambiente. La ira de Juan era como un fuego abrasador,
pero también empezaba a sentirse impotente ante algo que no comprendía. Su corazón, antes completamente endurecido, sentía un peso nuevo, una presión desconocida que lo hacía temblar por dentro. La mezcla de orgullo, rabia y miedo era abrumadora, y el campesino ateo empezaba a darse cuenta, aunque todavía no lo admitiera, de que aquel acto no sería un simple entierro de una imagen. Estaba ante algo que superaba su entendimiento. Finalmente, con el agujero ya parcialmente cavado, Juan levantó la imagen de la Virgen con ambas manos, preparándose para colocarla en la tierra. Sus ojos se entrecerraron, la mandíbula se tensó, y un silencio absoluto cubrió el valle. La brisa parecía detenerse, los árboles dejaron de crujir, y hasta los pájaros guardaron silencio. Todo indicaba que aquel momento no era común. Había algo más, algo sobrenatural, que lo observaba sin necesidad de acercarse. En ese instante, Juan no sabía que a unos metros, entre los árboles del borde del campo, Jesús lo estaba observando, con una calma que contrastaba con la tormenta de emociones que consumía al campesino. Sus ojos penetraban en el alma de Juan, no para castigarlo, sino para mostrarle la verdad que él tanto se negaba a aceptar. Y aunque Juan aún no podía ver la figura, su corazón empezó a sentir la presión de una mirada que traspasaba la incredulidad, que tocaba lo más profundo de su ser. Con la pala en la mano, la imagen de la Virgen a punto de ser enterrada y un corazón lleno de ira y dudas, Juan estaba en el umbral de un momento que cambiaría su vida para siempre. Su desafío estaba a punto de encontrarse con lo divino, y aquel campo silencioso se convertiría en el escenario de un milagro que ni siquiera él podía imaginar. El acto desafiante. El agujero ya estaba listo, un cráter pequeño pero profundo en medio del campo, testigo silencioso de la furia que consumía a Juan. La tierra removida descansaba a un lado, oscura y húmeda, como si la propia naturaleza hubiera sentido el peso del acto que estaba a punto de cometer. Cada respiración de Juan era pesada, marcada por la ira y un extraño temor que aún no podía nombrar. La imagen de la Virgen de Guadalupe descansaba en sus manos, cubierta de barro, su rostro sereno contrastando con la tormenta interna del campesino ateo. Juan colocó la imagen sobre el borde del agujero y observó por un instante. Sus ojos recorrieron el paisaje, el campo silencioso, los árboles que se mecían suavemente con el viento y las colinas que enmarcaban San Miguel de los Campos. Nada parecía interferir en su acto, pero en lo profundo de su ser, una inquietud crecía. Era un presentimiento que él rechazaba, una voz interior que le decía que lo que estaba a punto de hacer no tendría un final común. Con determinación, Juan levantó la imagen y comenzó a introducirla en el agujero. La tierra se deslizaba lentamente sobre la base de la figura, cubriendo la mitad de su cuerpo. Cada palada que caía sobre la Virgen parecía más pesada que la anterior, como si la propia fe que representaba resistiera el desafío del campesino. Juan apretaba los dientes y el sudor le corría por la frente, mezclándose con el barro que ya cubría sus manos. «Esto terminará hoy, y nadie volverá a creer en estas tonterías por mi culpa», murmuró, mientras empujaba la tierra con más fuerza. Sus palabras eran un intento de convencerse a sí mismo, pero en el fondo, una inquietud comenzó a nacer. Cada movimiento parecía observado, y aunque no podía verlo, Jesús estaba allí, entre los árboles que bordeaban el campo, su mirada fija y silenciosa sobre Juan, irradiando una calma que contrastaba con la furia del campesino. A medida que la imagen se hundía más, Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. El viento se intensificó, levantando polvo y hojas secas, y por un instante, todo el valle quedó en silencio absoluto. La presencia invisible que lo observaba parecía crecer, y Juan, aunque intentaba ignorarla, no podía sacudir la sensación de que algo lo superaba, de que no estaba solo. Cada palada de tierra sobre la Virgen era un desafío directo a lo divino, pero también un acto que lo acercaba, sin quererlo, a un encuentro que cambiaría su vida. La imagen estaba ya casi cubierta por completo, cuando Juan, con un último esfuerzo, empujó la pala sobre la tierra restante. La Virgen quedó enterrada, y por un segundo, todo parecía terminado. El campesino exhaló con fuerza, un gesto de triunfo que lo llenó de una satisfacción momentánea. Pero esa sensación duró apenas un instante. En el aire se percibía algo diferente, una presencia que no podía ignorar. La brisa acariciaba su rostro con una suavidad extraña, y un calor invisible comenzó a rodearlo, casi como un abrazo silencioso que lo desafiaba a mirar más allá de su orgullo. Entonces, Juan sintió algo imposible de explicar. La tierra sobre la Virgen vibró ligeramente, como si respondiera a la fe que él había tratado de destruir. La sensación fue fugaz, pero suficiente para que un miedo profundo se instalara en su pecho.
Sus manos temblaban, y la ira que lo había consumido minutos antes comenzó a mezclarse con la confusión y un temor silencioso. Nunca había sentido algo así. Nunca antes la incredulidad le había impuesto tal presión. En ese momento, Jesús se hizo visible en la distancia, entre los árboles, con su túnica blanca y roja brillando con la luz que comenzaba a filtrarse entre las nubes. Su mirada, profunda y serena, no mostraba reproche, solo compasión y autoridad. Juan no podía verlo con claridad aún, pero su espíritu percibía la presencia, y su corazón empezó a latir con una mezcla de miedo y fascinación. La tensión era palpable. El campesino ateo que había enterrado la imagen, ahora se encontraba al borde de algo mucho más grande que él mismo, de algo que no podía controlar ni comprender. Con la imagen finalmente enterrada, Juan retrocedió unos pasos, respirando con dificultad. Miró alrededor, esperando no encontrar a nadie, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. El aire estaba cargado de una energía que no había sentido antes, un peso espiritual que lo hacía cuestionarse cada acción y cada creencia. Por primera vez en años, la seguridad de su incredulidad se tambaleaba frente a una presencia que no podía negar. La tierra sobre la Virgen estaba quieta, pero el campo ya no era el mismo. La sombra de Jesús, invisible para Juan en ese momento, cubría la escena, preparando el terreno para lo que vendría. Un encuentro que transformaría la ira y el desafío en una experiencia que marcaría su vida para siempre. Cada hoja movida por el viento, cada rayo de luz entre las nubes, cada sonido del valle silencioso, parecía anunciar que aquel acto de desafío no quedaría impune, pero tampoco sin esperanza. Juan estaba solo, con la Virgen enterrada y su corazón lleno de rabia y confusión. Sin embargo, algo en el aire le decía que su acto, por más desafiante que fuera, no pasaría desapercibido. Y así, en medio del campo silencioso de San Miguel de los Campos, comenzó el principio de un cambio que él aún no podía imaginar, mientras la mirada de Jesús seguía observando, paciente y firme, esperando el momento de revelar la verdad que Juan necesitaba descubrir. La mirada invisible. El campo de San Miguel de los Campos estaba silencioso, cubierto por un manto de bruma ligera que parecía envolver cada árbol, cada brizna de hierba, como si el mundo contuviera la respiración ante lo que acababa de suceder. Juan, todavía con la respiración agitada y las manos manchadas de barro, retrocedió unos pasos después de enterrar la Virgen de Guadalupe. Creyó que su acto había terminado, que con aquella tierra sobre la imagen había cerrado un capítulo de su vida marcado por la incredulidad. Pero la sensación de estar observado no lo abandonaba. Cada sombra que se movía entre los árboles, cada ráfaga de viento que rozaba su rostro, parecía portar una presencia invisible. Juan se detuvo, su mirada recorriendo el campo con un temor que jamás había sentido. Era un miedo distinto al de cualquier tormenta, al de cualquier animal salvaje. Este era un miedo que penetraba directamente en su alma, desafiando su orgullo y su incredulidad. ¿Quién está ahí?, preguntó, aunque sabía que nadie podía responder. Su voz temblaba, una mezcla de ira, confusión y un temor profundo que comenzaba a crecer en su pecho. Cada sonido parecía amplificado, el crujir de las ramas, el silbido del viento, el canto lejano de un ave, todo parecía señalar que no estaba solo. Juan intentó ignorarlo, asegurándose a sí mismo que era solo su imaginación, que la tierra removida y el esfuerzo físico lo habían agotado. Pero entonces sucedió algo que cambió todo. Un ligero resplandor apareció entre los árboles, apenas perceptible al principio, una luz suave que parecía moverse con intención. Juan entrecerró los ojos, intentando distinguir qué era, pero nada reconocible se encontraba allí. La presencia era invisible, pero su efecto era innegable. El corazón de Juan comenzó a latir más rápido, y su cuerpo, aunque rígido por la tensión, empezó a sentir un calor extraño, reconfortante y aterrador al mismo tiempo. Fue en ese instante cuando la mirada invisible se manifestó plenamente. Juan no podía ver a Jesús con claridad todavía, pero lo sentía. Era como si un par de ojos penetraran su alma, examinando cada pensamiento, cada emoción, cada intención que había motivado su acto desafiante. La furia que lo había impulsado a enterrar la Virgen comenzaba a disolverse, sustituida por una mezcla de miedo y asombro. Nunca había sentido algo tan profundo, tan inevitable, tan implacable. Juan se dio cuenta de que su incredulidad, su escepticismo, no podían esconderlo de aquello que estaba más allá de la comprensión humana. Cada intento de justificarse a sí mismo parecía inútil. La mirada que lo observaba no era de condena, sino de conocimiento absoluto, de amor firme y autoridad. Era la presencia de Jesús, paciente, esperando que Juan reconociera la verdad que había negado durante tanto tiempo.
No puedes ignorarme, Juan, susurró el viento entre los árboles, aunque no era un sonido de palabras sino de presencia. Juan sintió como si la voz viniera desde dentro, desde el centro mismo de su ser. Su pecho se apretó, y un frío recorrió su espalda. La tierra sobre la Virgen parecía más pesada, como si respondiera a la presencia invisible que ahora dominaba el campo. Cada palada de tierra que había lanzado sobre la imagen parecía ahora una acción que lo acercaba al encuentro que estaba destinado a vivir. Juan dio un paso atrás, sin quitar la vista del lugar donde la Virgen había sido enterrada, y por primera vez comenzó a cuestionarse su propio corazón. ¿Por qué había sentido ese escalofrío? ¿Por qué la presencia de algo invisible lo hacía temblar de esa manera? El viento se detuvo por un momento, y el campo quedó en un silencio absoluto, roto solo por el latido acelerado de su propio corazón. Juan sabía, en lo más profundo de sí mismo, que no estaba solo. Había algo que lo observaba, algo que no podía negar ni enfrentar con palabras ni con furia. Su incredulidad comenzaba a ceder ante la evidencia de una fuerza superior, una mirada invisible que lo seguía, paciente, esperando el momento adecuado para revelarse plenamente. Entonces, un rayo de sol atravesó la bruma, iluminando suavemente la tierra donde yacía la Virgen. Juan sintió un calor que no venía del sol, sino de algo más profundo, más real. La sensación era abrumadora. La mezcla de miedo y fascinación lo mantenía rígido, incapaz de moverse o desentenderse de la experiencia. La presencia invisible le recordaba que todo lo que había hecho, cada acto de desafío, no había pasado desapercibido. Y que, aunque Juan se creyera fuerte en su incredulidad, siempre habría alguien que lo miraba, paciente, amoroso y firme, Jesús. El campesino ateo dio un paso más, ahora más consciente de que la mirada invisible no era un castigo, sino una invitación. Una invitación a abrir el corazón, a cuestionar su incredulidad, a reconocer que había algo más grande que él mismo, algo que podía cambiar su vida si estaba dispuesto a enfrentarlo. Y mientras la bruma se movía lentamente sobre el campo y el viento volvía a susurrar entre los árboles, Juan comprendió, aunque aún no completamente, que aquel acto de desafío no terminaría como él esperaba. La mirada invisible lo seguía, y su destino estaba a punto de transformarse para siempre. El remordimiento. El silencio del campo de San Miguel de los Campos se volvió pesado, casi tangible, como si la tierra misma contuviera la respiración. Juan permanecía inmóvil, con la pala en la mano, el cuerpo cubierto de barro y sudor, y la imagen de la Virgen de Guadalupe enterrada frente a él. La sensación de presencia que había percibido la sección anterior ahora se hacía más intensa, más concreta, más imposible de ignorar. Su corazón, antes dominado por la ira y el orgullo, comenzaba a sentir un peso desconocido, una presión silenciosa que lo obligaba a mirar hacia dentro de sí mismo. Por primera vez, la certeza de su incredulidad se tambaleó. Cada paso que había dado hacia el acto desafiante ahora le parecía irracional, impulsado por emociones que él mismo no entendía. La furia que lo había llevado a cavar y enterrar la Virgen comenzaba a transformarse en algo diferente, remordimiento. Su mirada se fijó en la tierra recién removida, y la imagen que había querido olvidar y despreciar se revelaba más viva en su memoria que nunca. ¿Qué he hecho?, murmuró Juan, su voz apenas un suspiro que se perdió entre el viento. Las palabras reflejaban el inicio de una comprensión que aún no podía aceptar. Había actuado con odio, con desafío, sin considerar que aquello que enterraba representaba mucho más que una figura de barro y pintura. Representaba fe, esperanza, protección y amor. El campesino ateo se arrodilló junto al agujero, sintiendo un nudo en el pecho. La tierra bajo sus manos ya no parecía firme, parecía pulsar con una vida propia, recordándole que ningún acto de desafío puede ocultar la verdad para siempre. Cada suspiro de viento parecía llevar un mensaje, cada sombra que se movía entre los árboles parecía señalar que alguien lo observaba. Juan comenzó a sentir la mirada invisible de Jesús más cercana, más firme, como un faro de autoridad y compasión que lo atravesaba. El remordimiento se mezclaba con la confusión. Juan recordó las palabras de su abuela cuando era niño, los relatos de milagros y señales, las historias que él siempre había despreciado con burla y orgullo. Ahora, cada recuerdo lo golpeaba con fuerza, haciéndolo cuestionar todo en lo que había creído durante años. La incredulidad que lo había definido comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de algo más grande, algo que no podía negar ni comprender del todo. El campo parecía cerrado en sí mismo, cada sonido amplificado, el crujir de las ramas, el canto lejano de un pájaro, el roce de las hojas con el viento. Juan sentía que su corazón se aceleraba,
y una lágrima inesperada cayó sobre su mejilla, mezclándose con el barro de su rostro. No era solo tristeza, era la primera chispa de conciencia, el primer indicio de arrepentimiento genuino. Su orgullo, que durante años lo había protegido de la fe, ahora lo dejaba vulnerable, expuesto al toque de lo divino. En ese instante, Jesús emergió lentamente de entre los árboles, su túnica blanca y roja brillando con la luz que se filtraba entre las nubes. Su mirada no mostraba ira ni reproche, irradiaba comprensión y amor infinito. Juan alzó la cabeza, sus ojos encontrándose con los de Jesús por primera vez. Fue un encuentro que no necesitaba palabras. La presencia de lo divino hablaba directamente a su corazón, revelándole lo pequeño que era su orgullo frente a la eternidad y la magnitud de la fe que había desafiado. Juan, dijo Jesús, con voz calmada y firme, resonando en su mente más que en sus oídos, cada corazón que se abre al arrepentimiento encuentra la luz que nunca imaginó. El campesino se quedó sin aliento, temblando, con lágrimas acumulándose en sus ojos. El remordimiento lo envolvía completamente. Ya no había espacio para la ira, ni para la burla, ni para la incredulidad. Solo quedaba la sensación de que algo dentro de él estaba despertando, un reconocimiento silencioso de que había fallado, pero que aún podía ser salvado. Juan cayó de rodillas, apoyando sus manos sobre la tierra, deseando desenterrar la imagen, abrazarla, y al mismo tiempo sintiendo miedo de lo que aquel acto de humildad podía significar. El remordimiento era profundo, pero también liberador. Era el inicio de la transformación, la primera grieta en el muro que había levantado alrededor de su corazón durante tantos años. El viento comenzó a moverse suavemente, acariciando su rostro, y Juan sintió un calor que no venía del sol, sino de algo más profundo. Era como si la misma tierra, la misma Virgen y la presencia de Jesús lo estuvieran abrazando, transmitiéndole una calma que nunca había conocido. La conciencia de su error se volvió tangible. Ya no podía negar lo que había hecho, pero tampoco podía ignorar lo que estaba frente a él. Una oportunidad para cambiar, para abrir su corazón, para aceptar lo que siempre había rechazado. En ese momento, Juan comprendió que su acto de desafío no lo había destruido, sino que lo había llevado al límite, al borde de un encuentro que marcaría su vida para siempre. El remordimiento que sentía era solo el primer paso hacia la fe, hacia la aceptación de que algunos milagros no se ven con los ojos, sino que se sienten en el corazón. Con el pecho apretado y las lágrimas cayendo libremente, Juan se quedó allí, de rodillas junto al agujero, enfrentando la verdad que había ignorado durante años. Y mientras la bruma del campo se movía suavemente y el sol comenzaba a iluminar los contornos de San Miguel de los Campos, el campesino ateo supo, por primera vez, que no estaba solo, y que la mirada invisible de Jesús nunca lo había abandonado. El encuentro con Jesús. El aire en el campo de San Miguel de los Campos parecía vibrar con una energía distinta, una que Juan no había sentido jamás. La bruma comenzaba a disiparse lentamente, dejando que los primeros rayos del sol acariciaran la tierra húmeda y las colinas verdes, iluminando suavemente la figura que aún yacía enterrada. Pero más que la luz del sol, era una presencia invisible la que llenaba el lugar, dándole al paisaje un aire casi sagrado, un peso que no podía ser ignorado. Juan permanecía de rodillas junto al agujero, con el corazón latiendo desbocado y las manos temblorosas. El remordimiento lo había vencido, y cada instante que pasaba lo hacía sentir más vulnerable, más consciente de la magnitud de su acto. La furia y el desafío habían quedado atrás, reemplazados por un miedo mezclado con fascinación y una necesidad urgente de comprender lo que estaba sucediendo. De entre los árboles, la figura de Jesús emergió con claridad por primera vez. Su túnica blanca y roja resplandecía bajo los rayos del sol, y sus ojos, llenos de compasión y autoridad, penetraban el alma de Juan con una intensidad que no permitía mentiras ni evasiones. No había reproche en esa mirada, solo un llamado silencioso a reconocer la verdad, a aceptar la fe y a abrir el corazón. Juan, dijo Jesús, con voz calmada pero firme, he estado observando cada pensamiento, cada sentimiento, cada acto de tu corazón. No viniste hasta aquí por accidente. Has llegado al momento de elegir. Tu incredulidad te trajo hasta este punto, pero la fe puede guiarte más allá de lo que imaginas. El campesino levantó la mirada, incapaz de apartar los ojos de los de Jesús. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo, culpa y una esperanza que nunca había sentido. La figura que había despreciado, enterrado y tratado de ignorar ahora estaba frente a él, y no había forma de ocultarse. Cada emoción reprimida durante años se manifestaba con intensidad. La ira, la incredulidad,
pero también el deseo profundo de redención. No estás solo, Juan. La fe no se mide por lo que entiendes con la mente, sino por lo que reconoces con el corazón. Cada error, cada acto de desafío, puede transformarse en un camino hacia la verdad. Solo debes abrirte y aceptar lo que siempre estuvo delante de ti. El campesino no pudo contener más las lágrimas. Sentía que todo en su vida había sido una preparación para este momento. Su incredulidad, su orgullo, incluso su furia y su desafío. Todo había sido un paso hacia este encuentro que ahora lo confrontaba con lo sagrado, con la oportunidad de cambiar y sanar su alma. Jesús se acercó con lentitud, y su presencia llenó el espacio de paz y calidez. Cada movimiento transmitía una autoridad serena, un poder que no intimidaba, sino que invitaba. Juan extendió sus manos, como queriendo tocar a Jesús, como buscando un ancla en medio de la tormenta emocional que lo consumía. Juan, mira la verdad que hay en tu corazón. No temas. La fe no es un castigo, ni un peso. Es un camino hacia la libertad, hacia la luz que siempre estuvo allí para ti. En ese momento, Juan sintió algo extraordinario. La tierra sobre la Virgen de Guadalupe tembló levemente, y un rayo de luz iluminó la figura enterrada, como si la fe misma respondiera a su apertura. La mezcla de milagro y presencia divina lo abrumó. Cada latido de su corazón parecía resonar con una fuerza nueva, una sensación de conexión con algo eterno e infinito que antes había negado. Juan cayó de rodillas, la cabeza inclinada, y un llanto profundo escapó de su pecho. No era solo arrepentimiento, era la aceptación, la rendición ante una verdad que trascendía todo entendimiento humano. Jesús se inclinó levemente hacia él, y por un instante, el campo quedó suspendido en silencio, lleno de luz, paz y expectativa. Hoy, Juan, has comenzado a caminar hacia la verdadera fe. No por miedo, ni por imposición, sino por elección de tu corazón. Cada paso desde ahora será guiado por el amor que siempre estuvo contigo. En ese instante, el campesino ateo comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Su desafío, su incredulidad y hasta su furia habían sido transformados por la presencia de Jesús. La ira se desvanecía, reemplazada por una fe naciente, una esperanza que podía sentir en lo más profundo de su ser. La mirada que lo había seguido todo este tiempo finalmente se convertía en un abrazo invisible, guiándolo hacia un cambio que marcaría el resto de su vida. Juan permaneció allí, arrodillado, sintiendo como cada lágrima limpiaba su alma y como la luz de la fe comenzaba a iluminar incluso los rincones más oscuros de su corazón. Por primera vez, comprendió que los milagros no siempre se ven con los ojos, a veces se sienten en el espíritu, en la transformación que ocurre cuando uno se rinde a lo divino. La revelación del milagro. El campo de San Miguel de los Campos parecía transformado por completo. La bruma que había cubierto las colinas durante la mañana se había disipado, dejando que la luz del sol bañara la tierra con un resplandor cálido y dorado. Pero más que la luz del sol, lo que iluminaba el lugar era una sensación de paz y maravilla que llenaba el aire. Juan, todavía de rodillas junto al agujero donde había enterrado a la Virgen de Guadalupe, sentía como su corazón, antes consumido por la furia y el remordimiento, se abría lentamente a la esperanza y la fe. Jesús permanecía frente a él, con la mirada serena y compasiva, observando cada movimiento de Juan, cada respiración, cada lágrima que recorría su rostro. La atmósfera estaba cargada de algo más que presencia. Estaba cargada de milagro, de la evidencia tangible de que lo divino podía manifestarse incluso en medio de la incredulidad más profunda. De pronto, un leve temblor recorrió la tierra donde la Virgen yacía enterrada. Juan se quedó inmóvil, sin atreverse a hablar, con el corazón latiendo tan rápido que parecía querer salir de su pecho. La tierra comenzó a moverse suavemente, como si respondiera a la fe naciente en el corazón del campesino. Un brillo delicado emergió desde el agujero, iluminando el rostro de Juan y reflejando un destello que no provenía del sol. Era la luz de la Virgen, que parecía cobrar vida, respondiendo al arrepentimiento y a la apertura del corazón humano. Juan dio un paso hacia adelante, temblando, con lágrimas recorriendo su rostro. Cada fibra de su ser estaba conmovida, y la incredulidad que lo había definido durante tantos años se desmoronaba lentamente. La imagen de la Virgen, cubierta de barro minutos antes, ahora emanaba un resplandor suave y puro, como si el milagro estuviera revelando la verdad que Juan había negado durante toda su vida. «Es ella», susurró Juan, con la voz quebrada, «la Virgen, está viva de alguna manera». Jesús asintió con suavidad, transmitiendo a través de su mirada la confirmación silenciosa del milagro. Cada movimiento de la tierra, cada destello de luz,
Era una señal de que el poder divino no podía ser ignorado. La fe de Juan, nacida del arrepentimiento y del encuentro con lo sagrado, estaba ahora siendo recompensada con la manifestación palpable de un milagro que tocaba su alma. El brillo se intensificó lentamente, y por un instante, Juan pudo ver la silueta de la Virgen como nunca antes, rodeada de un aura de luz, con su rostro lleno de serenidad y amor. La tierra ya no parecía un obstáculo, la imagen parecía elevarse suavemente, como si aceptara la conexión entre lo humano y lo divino. Juan extendió las manos, temblando, deseando tocarla, abrazarla, como si quisiera absorber toda la misericordia y el amor que emanaba de ella. Juan, la fe no se impone, ni se compra con actos, nace del corazón que se abre al arrepentimiento y al amor divino, dijo Jesús, con voz que resonaba en cada rincón del campo. Hoy has dado el primer paso hacia la verdadera transformación. Juan cayó de rodillas, con la cabeza inclinada, incapaz de contener las lágrimas que fluían libremente. La mezcla de asombro, gratitud y humildad lo llenaba por completo. Cada acto de desafío que había cometido parecía disiparse en ese instante, reemplazado por la evidencia irrefutable de que había sido testigo de un milagro real. Un acto de amor y compasión que no podía comprender del todo, pero que podía sentir con cada latido de su corazón. El campo entero parecía vibrar con el milagro. Los árboles crujían suavemente, como si susurraran oraciones, el viento acariciaba la piel de Juan con ternura, y un silencio sagrado envolvía todo el valle. Era como si la tierra misma celebrara la fe naciente del campesino, reconociendo que, incluso la incredulidad más profunda, la apertura del corazón podía provocar la intervención divina. Finalmente, la luz comenzó a desvanecerse lentamente, pero la sensación de milagro permaneció. La Virgen estaba ahora visible y pura, como un símbolo eterno de amor y misericordia. Juan se incorporó lentamente, con el rostro iluminado por lágrimas y una sonrisa de asombro. Su corazón ya no estaba lleno de furia ni remordimiento. Estaba lleno de paz, gratitud y una fe recién descubierta que prometía transformar cada aspecto de su vida. Gracias, gracias, murmuró Juan, sin poder encontrar palabras para expresar lo que sentía. Nunca había sentido algo así. Jesús se acercó y colocó su mano sobre el hombro de Juan, transmitiéndole fuerza y calma. Este es solo el comienzo, Juan. La fe que hoy nace en tu corazón guiará tu vida y la de muchos. Nunca olvides este momento. Es un regalo que transformará tu destino. Y así, en medio del campo de San Miguel de los Campos, bajo el sol que iluminaba la tierra húmeda y la silueta radiante de la Virgen, Juan comprendió la magnitud del milagro. Lo que había comenzado como un acto de desafío y furia se había transformado en un encuentro con lo divino que cambiaría su vida para siempre. La transformación final. El sol estaba alto en el cielo, iluminando con fuerza el campo de San Miguel de los Campos. La bruma matinal se había disipado por completo, y la tierra, aún húmeda y removida por el acto desafiante de Juan, parecía más viva que nunca. La luz acariciaba cada hoja, cada brizna de hierba, y los colores del valle resaltaban con una intensidad que parecía celebrarlo todo. Pero más allá de la belleza del paisaje, lo que brillaba verdaderamente era la transformación que había ocurrido en el corazón de Juan. El campesino se encontraba de pie junto al agujero donde había enterrado la Virgen de Guadalupe, contemplando su figura ahora iluminada por un resplandor suave, casi divino. Sus manos, antes temblorosas y manchadas de barro, ahora descansaban tranquilas a su lado. Cada latido de su corazón estaba lleno de paz y gratitud, reemplazando por completo la furia, la incredulidad y el remordimiento que lo habían consumido horas antes. Jesús permanecía a su lado, con su túnica blanca y roja brillando bajo el sol, irradiando serenidad y autoridad. Su mirada, llena de compasión, transmitía a Juan la certeza de que cada paso que había dado, cada emoción experimentada, cada lágrima derramada, había sido parte de un plan mayor: conducirlo a la fe y al encuentro con lo divino. Juan, dijo Jesús, con voz firme y dulce, lo que hoy has vivido no es solo un milagro que tus ojos pueden ver, sino una transformación que tu corazón ha experimentado. Has pasado del desafío al arrepentimiento, del miedo a la fe. Esto marca el inicio de una vida nueva. El campesino bajó la mirada hacia la tierra, conmovido hasta lo más profundo de su ser. Por primera vez en su vida, comprendía que la fe no se impone, no se exige. Nace de la apertura del corazón, del reconocimiento de lo que está más allá de la comprensión humana. Cada acto de desafío que había cometido, cada pensamiento de incredulidad, había sido un escalón que lo condujo a este momento de iluminación y paz. Un leve viento recorrió el campo,
levantando suavemente las hojas secas y el polvo de la tierra. Era como si la naturaleza misma celebrara la transformación de Juan, acompañando su despertar espiritual con un susurro lleno de armonía y esperanza. La Virgen, ahora completamente visible, irradiaba un aura de amor y misericordia, como si agradeciera la apertura del corazón del campesino y su disposición a recibir la gracia que había estado presente todo el tiempo. Juan cerró los ojos, respirando profundamente, sintiendo como cada fibra de su ser se llenaba de una calma que jamás había experimentado. Cada recuerdo de incredulidad y desafío se desvanecía, reemplazado por la certeza de que la fe verdadera podía guiarlo, protegerlo y transformar no solo su vida, sino también la de aquellos a quienes amaba. «Gracias por mostrarme el camino», murmuró, con la voz quebrada por la emoción, «por enseñarme que la fe es más fuerte que la duda, que el amor divino siempre está presente, incluso cuando uno no lo ve». Jesús sonrió, y por un instante, todo el valle pareció resonar con esa sonrisa. «No olvides este momento, Juan. Cada paso que des a partir de ahora será guiado por la fe que hoy nace en tu corazón. Comparte tu experiencia, deja que otros vean que incluso el corazón más endurecido puede abrirse al milagro». Juan se arrodilló una vez más, pero esta vez no por culpa ni miedo, sino en gratitud y reverencia. Sus manos se unieron en oración silenciosa, y su corazón, lleno de paz y alegría, se conectó con algo más grande que él mismo, una presencia constante que lo acompañaría siempre. La luz de la Virgen brillaba suavemente sobre el campo, mientras Juan sentía la certeza de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era el campesino ateo lleno de desafío y orgullo. Ahora era un hombre renovado, con la fe despertando en su interior, dispuesto a vivir guiado por la verdad, la esperanza y el amor divino. Y así, en el corazón del Valle de San Miguel de los Campos, bajo el sol radiante y la mirada paciente y amorosa de Jesús, se selló la transformación final de Juan. Un acto de desafío convertido en milagro, incredulidad convertida en fe, y un corazón endurecido convertido en hogar de esperanza y amor eterno.